Bueno, queridos patitos, vamos a hablar un poco de la solidaridad como concepto en las relaciones internacionales. Lo digo tanto en cuanto pareciera que en este momento el egoísmo que canta el himno nacional de Venezuela, el Gloria al Bravo Pueblo, que habla de que el egoísmo volvió a triunfar, bueno, pues pareciera que el egoísmo en las relaciones internacionales en los países vuelve a establecerse en una idea vista en otros tiempos y bastante desasosegante respecto de esa relación entre pueblos y países, más que el egoísmo, la idea de que absolutamente todo debe de depender de un solo país y el resto son subordinados, que es la idea, por ejemplo, que puede tener Estados Unidos, la de Donald Trump, el zanahorio, respecto del hemisferio occidental en su globalidad, en una suerte de doctrina Monroe redivida, en la que no solamente quiere expulsar, o no sé, igual no, a países extranjeros que tengan sus tentáculos sobre el hemisferio occidental, caso de la presunta imposición del caso de China sobre el canal de Panamá, que recuerda al mejor caso de aquel libro y aquella película del sastre de Panamá, que ambos, tanto libro como película, están comentados en el canal, nos encontramos ciertamente con una idea en la que nos referimos a la necesidad de establecer algo que ya ha sido parte de la historia, por lo menos en el marco de la Unión Europea, de la construcción que alcanzó su finalización en la construcción de la Unión Europea, tal y como el Tratado de Maastricht lo prevé para 1993. En el marco de la Unión Europea, tal y como, por ejemplo, puede establecer el libro de un servidor, Europa tenida molestia, disponible en Amazon, la idea de que Europa, desde el rapto de las Sabinas, del rapto de Europa, de la lucha conceptual respecto de los helenos con los persas, la época de Darío, de las guerras médicas, no, de las guerras entre Atenas y Esparta con respecto de las Termópilas, de la batalla de Maratón, todo aquello, los griegos, los helenos, se decían a sí mismos que eran los europeos respecto de Asia, las hordas asiáticas. Luego esta narrativa la cogió, por ejemplo, el acuarelista austríaco, respecto de que ellos eran la civilización y las hordas asiáticas, pero también respecto de lo que un Heinz Guderian, perdón, y otros, Manstein y todos estos, después de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de la Guerra Fría, superpusieron el relato de la propia Guerra Fría respecto de que casi eran unos adelantados a su tiempo aquellos que en la Operación Barbarroja ejercieron esa realidad, que luego también podríamos hablar, como dice el camarada Víctor Suvorov en el rompehielos, que está ahí arriba, en la idea de ataque preventivo. Pero, evidentemente, las líneas gruesas, que a veces son necesarias para la situación, devienen en la ausencia de líneas finas en el trazado que explica la realidad de la historia. Una realidad histórica que evidentemente nos deviene a el ala oeste de la Casa Blanca, que ha sido comentada varias veces, Aaron Sorkin, una maravilla de guionista, y nos explicaba en alguno de los capítulos la idea de que en aquel caso eran los republicanos los que se oponían a los demócratas, que apoyaban la comunidad internacional, apoyaban el comercio internacional, apoyaban la solidaridad, sobre todo teniendo en cuenta de, por ejemplo, la USAID y también otros elementos comunicacionales como Voice of America, Radio Free Europe, en el caso de las Américas, Radio Martí, había establecido la idea de contraponer lo que había sido el esfuerzo por parte de los soviéticos de tratar de penetrar en las sociedades que habían sido ayudadas a ser independizadas, el llamado Tercer Mundo, o incluso en aquellas sociedades occidentales, como por ejemplo la lucha en el 46 respecto de las elecciones generales que se sucederán en Italia, también las elecciones que se sucederán en Francia, con la idea de ¿quién ha hecho más por la liberación? Y la gente diría en aquel momento, los comunistas, los comunistas. Y entonces, ¿a quién vamos a votar? A los comunistas, a los comunistas. Y ahí estaría la situación, por ejemplo, de la democracia cristiana en el marco de Italia, que fue la vencedora y el eje fundamental durante los siguientes 45 años, prácticamente, de la política italiana, como vector de fijación respecto de lo que supuso aquella situación. Pero ciertamente el choque en la Guerra
Fría devino en esa situación en la que había que competir también en espacios, incluso en el 72 en Reykjavik, en el ajedrez, con Spassky contra Bobby Fischer. Estas situaciones de lucha parece que en algunos llevaron a la idea de que y debiera precisamente en esos años 90, como refleja el Aroste de la Casa Blanca, de que la cooperación internacional es un gasto innecesario. Y luego nos encontramos ahora actualmente con la desaparición de USAID, formalmente, luego los tribunales de Estados Unidos dirán otra cosa, en la que luego te dicen los de Zimbabue, por ejemplo, que para su propio sistema de salud el agujero es enorme porque USAID había una derivada de financiación del presupuesto público también para financiación de la sanidad, por ejemplo en un país como Zimbabue. Y esto deviene en afectaciones físicas a personas reales con nombres y apellidos, más allá de presuntamente estos para líderes demócratas, para conspiraciones tipo Soros, Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores y una serie de cosas que ya se decían un poco en los años 90 como teorías de la conspiración. Evidentemente todas estas cosas te vienen en no entender cómo, evidentemente, cuando dos se pelean, puede ser porque los dos quieran o porque uno de los dos quiera. Las guerras no se hacen en buena medida por esta situación de es que yo quiero ir a la guerra. Es más fácil el tema de la cooperación. Y esa cooperación debe de ser actuada de manera alineada, junta. Lo digo porque, por ejemplo, con el tema de Groenlandia. Groenlandia nos encontramos con la situación en la que, bueno, pues quiere Vance y Trump quedarse con Groenlandia. Pero eso significa una buena relación con Dinamarca. El insultar a Dinamarca respecto de un sistema fallido, cuando se piensa tal vez en el tema migratorio, pero el tema migratorio es el tema central de un estado como Dinamarca. Es la política más importante porque resulta alucinante, porque la solidaridad ha sido sustituida por el antiguoquismo y la idea que nos encontramos en que, y es alucinante, es realmente alucinante. Acabaremos en eso, pero vamos a hacer una derivada en el caso del Estado español. Cuando nos encontramos con el mandato de el señor Aznar, el primero más o menos aceptable, en tanto en cuanto devenía de los grandes retos europeos, Maastricht, para Felipe González, segundo mandato, bueno, segundo mandato, me refiero del siglo XX, años 90, el primer mandato de los años 90 sería entre el 89 y el 93, en esa primera mitad de los años 90, y luego estaría el mandato de Felipe González, el primero ya en minoría, 93-96, con esa situación dependiente de CIU y del PNV, en donde pues se establecen las bases respecto de lo que acabará siendo el euro, y en ese primer mandato de Aznar se había que hacer una serie de reformas, una serie de circunstancias para acabar entrando España en el euro, cosa que por ejemplo Grecia entró unos años después, en el caso de Grecia pues también con sus cuentas y todo aquello que derivó en la situación complicada que luego vivieron, y claro, no solamente es la realidad objetiva, sino también el relato que deviene. Ya en la segunda mitad del mandato de Aznar, el segundo de que fue precisamente en 2000-2004, en una situación políticamente interna, que lo hemos comentado alguna vez en el canal y en otros canales, como por ejemplo en F98, respecto de la idea de que fue la implosión del votante socialista el que llevó a las mayorías absolutas del PP. No fue que el PP obtuviera más votante, porque el votante del año 2004 al 2008 del Partido Popular es prácticamente el mismo. Y luego en el 2011 es el Partido Socialista en el que en 2004 obtiene un extra y en 2008 más o menos se mantiene y en 2011 se desploman 3 millones de votantes socialistas, que es lo que permite, con más o menos el mismo votante del Partido Popular, obtener una mayoría absoluta. Y el votante del año 96 al 2000
en cierta medida es el Partido Socialista el que pierde comba y permite que una mayoría relativa, que precisamente esa derrota dulce del Partido Socialista, porque aún ha conseguido que aún con todas las situaciones que ha habido en los años 80 y 90 de tema de corrupción, desde el BOE, el tema de Flicky Flop, el tema de lo que supone, bueno, pues es que todo... sería tan largo la lista de lo que sucedió, y sobre todo con el año 93 al 96, respecto de esa lucha por lo civil y lo criminal, ya sea por el background del tema de corrupción económica, el tema de los GAL, Pedro J. Ramírez, el tema de la prensa, el tema judicial, Baltasar Garzón, una situación que, por ejemplo, Palomo Graciano comenta en un libro, pero también Cotarelo, en otra vertiente, también habla de esa dificultad complicada. Por eso, cuando ahora se habla de situación excepcional, es recordar también como aquella situación mucho más excepcional y más virulenta del 93 al 96, pero ciertamente está esa idea de fondo de el Partido Socialista fue el que palmó un montón de votos en los momentos en los que el Partido Popular obtiene mayorías absolutas, como por ejemplo en el año 2000, como por ejemplo en el año 2011. Y esa situación de fondo nos deviene en una realidad en la que España tiene esa realidad de poner toda la carne en el asador, algo que ya había establecido el propio Aznar cuando se reunió con el ministro Corcuera respecto de las políticas penitenciarias, pero en teoría pensaba Corcuera que iba a ser para reafirmar, cuando Aznar toma el liderazgo del Partido Popular, reafirmar, bueno, mantenemos la misma línea, y le dijo, no, vamos a meter en el ámbito partidista esto que anteriormente el Partido Popular ha establecido como fuera del ámbito partidista. Y eso pasó también con respecto del Pacto de Toledo, que en teoría en el año 95 era sacar el tema pensiones del tema general para devenir en un encuentro para que lo político partidista estuviera fuera de determinadas áreas que eran trascendentes, cosa que entroncaba bastante bien con lo que habían sido los pactos de la Moncloa en el 79, pero que esas cosas habían sido ya superadas en los años 80, sobre todo con esa realidad de mayorías absolutas, la idea de estar por encima del bien y del mal, que fue un virus que tuvo el Partido Socialista, pero que luego adquirió el Partido Popular, sobre todo en esa segunda situación, en el segundo mandato de Aznar entre el 2000 y el 2004, a pesar de que técnicamente en la investidura del 2000, Coalición Canaria y CiU le votaron a favor a pesar de tener mayoría absoluta en la Cámara y que no necesitaba de ninguno de los dos. Otra cosa es recordar, por ejemplo, que CiU dependió del Partido Popular en esa última legislatura de Pujol entre el 99 y el 2003 y por tanto era una especie de enjabonamiento mutuo de las espaldas, quid pro quo, yo dues y todas estas cosas. Ahí nos encontramos con una situación en la que hay un vector respecto de una posición, alguno dirá tibia, pero ideológica, y luego Zapatero, con el 2004, con esa victoria, establece una política que en teoría debía de resolver todas esas políticas que habían establecido, ya sea en el marco de la lucha laboral, medioambiental, sobre todo el tema de la burbuja inmobiliaria, económico, con el tema de las privatizaciones de ciertas empresas, los juegos de amigueo en el palco de Bernabéu, pero lo mismo que ha habido políticas que fueron denunciadas en su momento por el señor Biden, que había sido vicepresidente con Obama, y en la situación del mandato de Trump en el 16-20 fueron atacadas por los demócratas, luego, en cierta manera, fueron por debajo, mantenidas en el mandato de Biden, a pesar de que luego fueron profundizadas en este segundo mandato de Trump. Pues nos encontramos con algo parecido. En los Juegos del Bernabéu parece que, a posterioridad, ha habido más ministros socialistas en el palco del Bernabéu que populares. Y el juego de trileros respecto de la dirección de ciertas empresas privatizadas ha sido mantenido por el Partido Socialista, ya sea con Zapatero o con Pedro Sánchez. Con Zapatero, en cierta medida, la reversión de la ley de vivienda respecto de la ley del suelo
digo, el hecho de haber hecho una ley de vivienda, vivían aidos y todas estas cosas, pero eran más concupiscientes que de política real, de ruptura de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, se centró en cierta medida, más allá de los problemas serios y reales transformadores, se centró en políticas LGTBI, políticas de la mujer, de protección de minorías, es decir, cultura woke. Hasta el punto de que luego se ha ejercido una labor de contraprestación debido a que aquellos sectores que no estaban metidos en estas políticas woke, teniendo en cuenta de que lo woke es una respuesta cultural estadounidense a problemas estadounidenses, porque en principio por ejemplo, segmentación poblacional en barrios, la segregación que viene de la propia historia de Estados Unidos es algo que no existe fuera de Estados Unidos, con lo cual en principio la respuesta cultural debe de ser endógena a criterios propios. Pero luego nos encontramos con esta situación en la que la respuesta política se hace a esos vectores, en la idea de que el problema principal que pueda tener Dinamarca no es tema astilleros, no es tema energético, no es un tema relacionado con transportes, no es un tema ligado a defensa, no es ningún tema medioambiental de equilibrio respecto de la subida de los mares, el cambio climático que pueda afectar respecto de la propia realidad de la geografía de Dinamarca, ya sea la proximidad del Ártico. No, el problema son los migrantes y su gestión, y que Dinamarca en teoría ha hecho una gestión tan mala que una gobernante socialdemócrata cambió completamente su posicionamiento para hablar de deportaciones masivas como hizo Olaf Scholz en Alemania, socialdemócrata también. Y por eso nos encontramos con una situación en la que pareciera que el antiwokismo es un fiel espejo del wokismo previo y que actúa como equilibrador, un equalizer respecto de la realidad. Y eso debería de ser superado porque tan malo es una cosa como la otra, sobre todo teniendo en cuenta que las respuestas estructurales siguen estando ahí necesitadas de ausencia de extremismos, porque estaría en un extremo esas políticas, llamémosles woke, por poner nombres, Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, en Estados Unidos, como en el otro extremo nos encontraríamos con precisamente Donald Trump, J.D. Vance y toda esta hornada en la que, por eso, en buena medida se cogió a Joe Biden, porque es un clásico ejemplo de política centrada y centrista, a pesar de que alguien dirá, bueno, en el otro lado hay alguien parecido, pues estaría, por ejemplo, un Mitt Romney, un Joe McCain, o un clásico como puede ser Jeb Bush, que tal vez hubiera debido ser el candidato en 2016, como ejemplos de equilibrio respecto de un Obama, que tampoco fue tan revolucionario, tampoco fue tan profundizador, a pesar de que hizo políticas bien interesantes, o Biden, que hizo políticas respecto de las manufacturas en Estados Unidos, infraestructuras, lo reconocen, incluso gente que ahora está en el movimiento MAGA, reconocen que el impacto en esos 4 años de elementos que eran necesarios durante los 50 años anteriores para ser transformados y actualizados, habían sido bien ejecutados por Biden, cosa que luego tal vez vayan a ser olvidados por el actual mandatario, que tiene esa idea de sacar recursos de lo público a través de su mano derecha, tal vez, como es Elon Musk y su departamento. Sobre todo teniendo en cuenta de que hay una persona que quitó el tema de la deuda y el tema del déficit, a pesar de que hay críticos con el tema de el techo de gasto, como fue Bill Clinton. Bill Clinton fue aquel que equilibró en cierta medida las cuentas de Estados Unidos en los años 90. Bien es cierto que estaba el tema del beneficio de lo que es la prima de la paz respecto de la finalización de la Guerra Fría, pero también hay que tener el valor de establecer esa situación. La solidaridad, por lo tanto, es tal vez el equilibrio de estas políticas en el ámbito internacional al respecto de tener una situación en la que
Si el otro quiere entrar en guerra, evidentemente lo que hace es tener un ejército y actuar. Pero no es por tener el ejército el que actúe respecto de esa incursión en otro país, sino el apriorismo respecto del relato que ejerce la posibilidad no solamente de evitar las críticas internas al respecto de tener una sociedad disfuncional, una sociedad económicamente disfuncional, una estructura económica no funcional, como por ejemplo pudiera haber sido el franquismo respecto de la autarquía y el haber evitado el tema de la competencia o la industrialización por sustitución de importaciones que no funcionó en Venezuela y no funcionó en Argentina en los años 50, en los tiempos de Marcos Pérez Jiménez y posteriores, y tampoco con Hugo Chávez. No ha funcionado, teniendo en cuenta también esa idea respecto de cuáles eran los indicadores económicos en 1998 y cuáles son los indicadores económicos en 2024, cuando se produce la elección el 28 de julio que gana Edmundo González Urrutia. Esa situación de 25 años de revolución de un país que era de renta petrolera y sigue siendo de renta petrolera cuando uno puede ver, por ejemplo, a lo presidente y los diferentes programas de venezolana de televisión respecto de las industrias que existían en Venezuela y que ya no existen. Pero es más fácil hablar respecto de la incursión en el Esequibo, donde sí tienen una industria petrolera funcional para seguir manteniendo esa siquiera ficción respecto de ser un país de renta petrolera que ni siquiera están siendo capaces de mantener esa situación hasta el punto de expulsar por genocidio venezolano de Maduro a un tercio de la población hacia el exterior, que como diría Washington Abdallah, no fueron a hacer turismo. No fueron a hacer turismo. 9 millones de personas no van a hacer turismo al exterior a la vez. La solidaridad, por lo tanto, como concepto, establece esa idea de cómo comenzó las relaciones entre ciudades en Ur, en el creciente fértil, en otros lugares, pensando, por ejemplo, en Mohenjo-Daro. Alguno incluso se flipa hablando de relaciones internacionales en bimanas y armas nucleares en aquella época, con la cristalización en la zona de Mohenjo-Daro. Pero más allá de esta situación de los Vedas y de los libros sagrados del hinduismo y toda esta realidad, nos encontramos con que la guerra pudo ser importante, pero también la paz estaba allí respecto del comercio y por tanto la relación más duradera evidentemente es del intercambio de productos, de la relación pacífica y de la cooperación entre aquellas ciudades-estado, a pesar de que, como dijimos hace unos días, los etruscos tenían un sistema más o menos parecido, eran un sistema de confederación de 12 ciudades-estado, pero lo mismo que pudieran unirse para enemigos exteriores, luego acaban guerreando también, no solamente con los de fuera, sino también entre ellos, por la incapacidad de llegar a acuerdos estructurales y duraderos para la relación entre ellos, y esto es importante a la hora de establecer esta idea, porque es importante, como decía, respecto de la construcción de la Unión Europea, saber todos esos años de creación de un marco de lucha entre elementos y que fue importante a la hora de hacer algo distinto de lo que había sido, por ejemplo, en China. En China tenían la pólvora desde hace un montón de tiempo, pero la unificación había reducido la posibilidad de conflictividad entre ellos y del uso intensivo de la pólvora. Pero en el marco europeo este elemento era muy necesario porque había que rivalizar con los estados vecinos a la hora de tener una herramienta que fuera superior, un poco como le dice el personaje de Sean Connery, el de Kevin Costner en la película tratada en un conversatorio de Los Intocables de Leonés. Si Capone saca un cuchillo, tú sacas una pistola. Si tú sacas una pistola, entonces él va a sacar una recortada. Y entonces tú sacas una ametralladora Thompson. Y por tanto esa escalada fue fundamental a la hora de crear más armamento y mejor armamento en el marco europeo en la alta y la baja Edad Media. Eso, por supuesto, generó un esquema de defensas que luego fue fundamental a la hora de, después de 1492, ejercer la presión para ser el conglomerado de países que acabará dominando el mundo
especialmente lo que acabó siendo el epítome, como es el elemento colonizador en el siglo XIX y, por ejemplo, el famoso reparto de África en 1884-85 con la conferencia aquella de Berlín, que como todo tiene también su trasunto respecto de la participación de Berlín a través de el señor Bismarck en tratar de configurar unos Balcanes pacíficos. Y dado que había sucedido eso, pues tuvo esa idea de, bueno, ya dado que tenemos esta prestancia, pues hacerlo de manera distinta con el tema del reparto de África. Pero como digo, esta situación conflictiva puede servir para unos fines intereses concretos, determinados, en un tiempo determinado, pero si aquello que obtienes con las armas, luego tienes que defenderlo con las armas. Vale para un grupo terrorista, vale para un estado que se arme hasta los dientes, vale para luego la ocupación efectiva del territorio. Salvo cambios dentro de la propia realidad, por ejemplo, podemos hablar de la realidad de los países ocupados por la Unión Soviética. Podríamos hablar de los países colonizados, la situación de Francia respecto del Sahel actualmente. La solidaridad, por tanto, es necesaria como factor para intercambiar bienes, productos, servicios, en una relación pacífica, donde, evidentemente, más allá del tema del linchamiento, porque uno, si quiere, puede acabar en pelea, pero para la colaboración se necesita dos o más factores. Se necesita que las partes tengan la voluntad de activar esa relación. Tienen que haber consensos de larga data, de encuentro, de reconocimiento. Por eso las relaciones internacionales se basan en un concepto llamado alteridad, que es el reconocimiento del otro como un igual. Para eso se necesita, para esa cosa llamada diplomacia. Y la diplomacia puede ser política, económica, pero también militar, para tener este marco en donde ciertamente esa solidaridad en las relaciones internacionales sea un pilar fundamental, aprendiendo de lo que ha sido. Tal vez mañana vayamos a ir finalmente al tema de si se aprende de la historia, en donde ciertamente esta solidaridad con esos aparentes gastos en relaciones internacionales, en concepto que ahora se llama, bueno, venía aquello del 0,7% en ayuda internacional, pero parece que esto está superado hace ya bastante tiempo. Y ya no se habla de eso, de cooperación internacional. Esto que venía siendo la idea y que fue puesta en cuestión, como digo, en los años 90, por ejemplo, a través de lo que refleja series como El ala oeste de la Casa Blanca. Luego ha devenido en la idea de que esos otros países requieren de algo distinto, que hay que retranquearse en las fronteras de un país. Hay Aaron Sorkin con la situación de la austera Casablanca, pero también con algunos hombres buenos respecto del discurso final de Jack Nicholson a Tom Cruise en el juicio. Por lo tanto, hay material de sobra a la hora de interpretar estas relaciones internacionales, pero el factor interesante es egoísmo o solidaridad, cooperación o siempre tener una fijación en el otro como si fuera alguien perverso. Alguien que mira solamente por sus intereses y por lo tanto como reflejo, como juego de espejos, yo también tengo que únicamente mirar por mis intereses. Cierto es que cada cual debe de velar los intereses particulares, pero a fin de cuentas la realidad es que esa solidaridad establece, por ejemplo, con el caso de Australia. Australia sabía perfectamente que era una isla que dependía en buena medida del Reino Unido mientras estaba en la Commonwealth. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y el bajo nivel que empezó a adquirir la Royal Navy, sobre todo después de una situación tan comprometida como Primera y Segunda Guerra Mundial y los gastos en defensa y todo esto, acabó teniendo la idea de que dependía sobre todo de la US Navy para el comercio internacional, para la relación con otros países y evidentemente como isla dependía de esta situación. Estados Unidos también depende de que la libertad de los mares, garantizada por la US Navy, garantice precisamente esa relación en la que los productos de Estados Unidos puedan ir a otros lugares, puedan ser comprados allí, los materiales puedan ir de vuelta a Estados Unidos, aquellos productos que puedan ser fabricados en otros lugares
mares, por lo cual esa libertad de los mares es fundamental para el interés de los propios Estados Unidos. Pero a veces estos conceptos se ven subsumidos en discursos facilones, como pueda ser el tema del MAGA y antes el Tea Party, y la idea del egoísmo vuelve a implantarse. Y por eso es interesante tener una conceptualización respecto de cuáles son los pilares auténticos, poder justificarlos, poder debatirlos, siempre con argumentos, siempre con datos, a la hora de tener esta realidad respecto de por qué se equivoca el MAGA respecto de las relaciones internacionales, por qué el egoísmo y la situación, por ejemplo, de autarquía respecto del franquismo, pero también de ausencia respecto de las relaciones internacionales, como fue el periodo de los años 20 en el ámbito de los tres presidentes republicanos que tuvo Harding, Hoover y Cleveland. Bueno, primero fue Cleveland, Harding y Hoover en ese orden. El último fue Hoover, que el que le tocó la situación del crack del 29. Pero ese aislacionismo devino en propiciar lo que al final acabó siendo, por ejemplo, Hitler en la situación de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, con el último remanente de colusión con esa visión respecto de la elección finalmente del New Deal después de la situación del crack del 29 y de volver a llamar a los demócratas con Franklin Delano Roosevelt. Eso evidentemente es difícil de valorar, pero bueno, ahí está la reflexión en la que veremos mañana a ver si hemos aprendido de la historia. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpie.